Está con nosotros una figura que valoramos muchísimo para integrar este panel sumamente interesante de nuevas posibilidades de comunicación. Estamos hablando del señor Luis Lázaro, periodista e investigador en comunicación, especialista en educación, lenguaje y medios del posgrado de la Universidad Nacional de San Martín, coordinador general de la Autoridad Federal de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Se ha desempeñado como coordinador de contenidos del Sistema Nacional de Medios Públicos, gerente de Relaciones Institucionales de Canal 7, coordinador de emisoras comerciales del Estado, asesor de políticas de comunicación de la Secretaría de Medios de Comunicación y gerente general en la agencia de noticias TELAM. Fue director de fiscalización de emisiones en el Comité Federal de Radiodifusión, en el CONFER. Vamos a proceder a escuchar la ponencia de Luis Lázaro y luego sí comenzamos con las preguntas. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias a la Universidad de Cuyo y a la gente del Consejo de Televisión Digital, con quienes venimos compartiendo buena parte del recorrido en este camino por lograr una comunicación diferente en el marco de la búsqueda de un modelo de sociedad y un modelo de país muy diferente. Y en este sentido, creo que estamos viviendo días particularmente interesantes, días históricos, porque tienen que ver con algo que me parece que es lo primero que quiero dejar planteado, es la integralidad del proceso de la comunicación y la necesidad de que tengamos sobre esto una mirada abarcadora global que tiene que ver no solo con el contenido mismo y con su impacto, sino que tiene que ver con la totalidad del dispositivo que hace posible la comunicación. Es decir, en estas épocas de convergencia tecnológica, el proceso de comunicación no es posible de ser pensado si además de la cuestión de los contenidos nosotros no incorporamos al debate la cuestión de las plataformas y la cuestión de los soportes por los que esos contenidos se pueden distribuir. Y esto tiene un doble abordaje, me parece. Por un lado tiene que ver con desmontar lo que ha sido hasta ahora una estructura hegemónica, concentrada de la comunicación, tanto en el dispositivo de distribución como en las señales y en los contenidos hegemónicos que se distribuyen por ahí. Es decir, en este proceso global, un poco se hablaba en la mesa anterior, en el panel anterior, cómo se formaron, cómo se constituyeron estos dispositivos que en una manera muy esquemática podríamos dividir como, digamos, los provenientes del dispositivo multimediático concentrado y por otro, por el lado del dispositivo, digamos, de las telecomunicaciones y de la telefonía, también constituido en una plataforma por lo menos oligopólica en los 90. ¿Por qué decimos esto? Porque en general el mundo ha tendido hacia la integración, inclusive en la regulación, de estas plataformas de distribución en lo que hoy conocemos como triple o cuádruple play, es decir, por una misma vía de acceso a la posibilidad de recepción simultánea de televisión, de telefonía y de internet en condiciones fijas y en condiciones móviles. Nuestro caso ha sido, en buena medida, por lo que se contó antes de este tratado de inversiones recíprocas con Estados Unidos y también como resultado de políticas o de, digamos, desarrollo de iniciativas geopolíticas de Estados Unidos y de su sector de producción audiovisual, un campo de escenario, digamos, de una confrontación muy fuerte durante todos los 90 y creo que se extiende hasta ahora. En buena medida el resultado de esa confrontación ha sido, digamos, las directivas que Europa toma para proteger su producción audiovisual frente al avance de la industria de Hollywood y de la producción audiovisual de los Estados Unidos,
que se produce después que se integran empresas donde están las empresas de telefonía, de distribución por cable, las grandes productoras de cine, los estudios de televisión, las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos, y los estudios de Hollywood, además de los fabricantes de equipamiento electrónico. Entonces, estas grandes corporaciones están en condiciones de producir a escala global, es decir, tomando el mercado tomando el planeta como un solo mercado y generando ganancias extraordinarias alrededor de grandes superproducciones. Ahí está la saga de Duro de Matar, de Titanic, la última de Avatar. Cada vez que aparece una cosa nueva, digamos, duplican o multiplican las posibilidades de colocación de estos productos. Por eso, Europa puso en vigencia directivas de regulación que protegían el espacio audiovisual. Durante todos los 90 se discutió en la Organización Mundial de Comercio y también a partir de la creación o del intento de creación del ALCA, la desregulación absoluta del sector audiovisual para que fuera considerado como una simple mercancía, no como un producto que necesitaba una regulación específica y una protección. Los países que resistieron a nivel internacional este proceso, en el caso de la Organización Mundial de Comercio, sobre todo fueron Canadá, Australia y Francia. Y en el caso, digamos, del ALCA, la historia es más cercana y más conocida, pero una pata fuerte de este diseño, de esta famosa alianza que se pretendía desarrollar al impulso de las ideas del Consenso de Washington, tenía como objetivo la desregulación total del sector audiovisual. Como les decía, algunas cosas se contaron en el panel anterior. Había que complementarlo del Tratado de Inversiones con Estados Unidos con el acuerdo de intercambio satelital con Estados Unidos del año 98, era una reciprocidad también bastante dudosa, ¿no es cierto? El inefable, como lo llamo yo, secretario de Telecomunicaciones de la época, Cameron, realmente un personaje muy particular, pretendía vender esto como, miren qué importante que somos, que tenemos un tratado de reciprocidad satelital con Estados Unidos, así que nosotros le podemos mandar y ellos nos pueden mandar. ¿Qué le vamos a mandar nosotros? Digamos, absolutamente ridículo. Bueno, sobre la base de estas construcciones, más el tratado, la desregulación, las privatizaciones, etcétera, se conformó ese mapa que veíamos en el panel anterior, con grandes implicancias, digamos, en términos de contenidos, porque fue simultáneamente la ocupación de ese espacio audiovisual, la resignación de un modelo de consumo de televisión gratuita a partir de lo que había sido, digamos, la televisión de aire de la década del 60, 70, etcétera, etcétera, y la concentración de ese dispositivo en sectores de producción cada vez más concentrados, como ya lo vimos. Tengamos en cuenta que mientras esto se da en el audiovisual, por el otro lado se produce el tema de la privatización de la telefonía y, digamos, ahí queda planteado a partir del desarrollo de grandes troncales de fibra óptica en los principales mercados, digamos, una especie de gran oligopolio donde la única competencia, entre comillas, posible parecía ser la cuestión de Internet, con ciertas condiciones de conectividad, y después no había, digamos, ninguna otra posibilidad de competencia, y la batalla de esa década es ver quién podía derrumbar la barrera regulatoria para permitir o que las telefónicas ingresaran al audiovisual y monopolizaran desde allí, o que Grupo Clarín y los sectores, digamos, concentrados en el multimedia pudieran dar el salto grande hacia la telefonía. En mi interpretación, la última jugada que le sale mal a Clarín es quedarse con Telecom, digamos, creo que hasta ahí venía con un proceso de concentración bastante lineal, y creo que toda digamos, todo ese proceso global tuvo una contraparte muy importante que se expresó en la resistencia social, en la resistencia
digamos, en buena medida de los trabajadores de la comunicación, pero también de los actores de la comunicación a partir de las universidades nacionales, de distintos sectores del campo nacional y de la comunicación que empezaron a cuestionar este modelo hegemónico concentrado y empezaron a construir algunas herramientas que después van a permitir en el 2009 llegar al tema de la ley, a la sanción de una nueva ley. Y yo lo marcaría, digamos, de alguna manera dentro de los grandes momentos de esta historia. En primer lugar, la formación de este dispositivo concentrado. En segundo lugar, los procesos de resistencia que han tenido que ver desde cosas que, digamos, son experiencias de Mendoza, como ha sido, digamos, la lucha por la televisión pública en Mendoza, ha sido parte de la resistencia, la generación de medios de comunicación, digamos, locales, como puede ser el Canal de San Martín u otras experiencias de comunicación local, la propia gestación de la radio de la universidad y su articulación en Aruna con la red de radios de universidades nacionales, lo que fue el proceso de gestación del Consejo Federal de Televisión Pública. No son cosas tan lejanas, pero sí son experiencias que están en línea con lo que fue la creación de la Coalición por una Redifusión Democrática en 2004, que empieza a darle, digamos, articulación a todo este proceso. Y una decisión política que finalmente se pone en marcha a partir de octubre del año pasado con la sanción de la ley, que culmina todo este periodo de resistencia frente al dispositivo para generar un cambio. Y acá es la parte donde yo quiero un poco detenerme en que ustedes valoren, digamos, el paso gigantesco que se ha dado solamente entre octubre del año pasado y este año, tan solo en un año. Venimos entonces de un proceso anterior donde tenemos toda la década del 90, posterior, digamos, a la hiperinflación y el esquema, digamos, el saldo de lo que venía todavía de la dictadura más el modelo económico de aquella época, empeorado por el neoliberalismo con la concentración en el sector multimedia, Clarín, y en el sector de las telefónicas, un sistema político preso a esta hegemonía comunicacional que ocupaba el espacio público, con un Estado vaciado y empobrecido, y por lo tanto en condiciones de mucha debilidad para plantear un esquema de debate que permitiera fortalecer los procesos democráticos y las posibilidades de producción de otros contenidos, es decir, de cambiar esta lógica de producción de contenidos. Fíjense ustedes, octubre de 2009 se logra la sanción de la ley, y casi pasa desapercibido en ese contexto, pero Waldo se acuerda muy bien, en octubre de 2009 también la presidenta anuncia en Bariloche la adopción del estándar de televisión digital y SDBT, después de que veníamos de muchos años, decir qué pasa que no hacemos nada con esto, cuándo lo vamos, bueno, digamos, se da la circunstancia histórica de que se adopte esa decisión y a partir de ahí se desencadenan también una serie de actos administrativos que tienen que ver con empezar a darle un contenido, digamos, no solo operativo desde lo tecnológico, sino a pensar cómo puede ser esa plataforma en su desarrollo a futuro y cuál es su función dentro de este esquema en donde tenemos un sector, digamos, de los actores sociales, de los medios públicos, de los medios universitarios, en una situación de bastante debilidad frente a actores económicos poderosos y concentrados. Se produce además también el otro hecho histórico, que es la denuncia respecto de las condiciones en las cuales se ejerció el monopolio de ese otro soporte fundamental para la fijación de agenda, que es el tema del papel, a través de, bueno, desenmascarar la operación de apropiación de papel prensa con un acto implícito de reconocimiento, de autocrítica respecto de que tampoco el Estado había tenido políticas muy activas para reclamar que efectivamente un insumo tan
tan fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión como es el papel, pudiera llegar en condiciones igualitarias a todos los sectores. Pero además, y propio de la dinámica del proceso, la propia lógica de la sinergia empresaria de Clarín lo lleva a cometer la torpeza de disolver en 2009 la empresa que tenía la licencia para la distribución de contenidos por Internet. Recuerden ustedes que el objetivo de todo este dispositivo es capturar la posición hegemónica o central en esta plataforma de Triple Play. Ellos cometen un error que es disolver esto, y yo creo que desde la política, desde el Estado, desde el gobierno, se entiende que hay una oportunidad también para cuestionar este tema, que esto lleva a otra cosa. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver en los últimos días, hay una pequeña guerra de solicitadas nuevamente entre las cámaras de televisión por cable y las telefónicas. Esto no es nuevo, viene en la década del 90, ha sido una constante, tiene que ver con esta lucha de fondo. Pero efectivamente la decisión política de democratizar la estructura de comunicación conlleva necesariamente a todas estas cuestiones que estamos viendo ahora. Es decir, que también se pone en debate el monopolio telefónico, que ya estaba presente en el primer proyecto de ley que se presentó cuando lo anunciamos en el Teatro Argentino de La Plata. Ese proyecto tenía un capítulo que era posibilitar a las telefónicas la participación en el audiovisual, es decir, el Triple Play, con la condición de su desmonopolización, es decir, entraban en la medida en que abrieran el mercado de telefonía a otros sectores. Bueno, hace 48 horas la presidenta anunció que no solamente se inauguraba el corredor de frecuencia única de la plataforma de televisión digital de La Plata a Rosario, una zona de muchísimo impacto poblacional y, según escuché, la mayor red del mundo de fibra de cobertura de frecuencia única. Es decir, que uno, digamos, si está con un dispositivo móvil, puede salir en La Plata y terminar en Rosario sintonizando el mismo contenido. Y que además a junio del año que viene estaríamos en un 75% de cobertura con esta plataforma. Plataforma que no solo supone entonces centrarle a la cuestión por el lado de cuestionar el modelo hegemónico de acceder a la televisión gratuita únicamente por el sistema pago de la televisión por cable, sino también generar una alternativa de oferta de otros contenidos donde empiezan a aparecer actores de la comunicación que hasta ahora habían sido subsidiarios respecto del modelo dominante. El Estado Nacional, con señales generalistas, informativas, educativas, infantiles, etc., pero a debatir la totalidad del modelo, es decir, cuáles son los actores que necesariamente tienen que responder a las exigencias de contenidos locales, de sectores sociales sin fines de lucro, actores cooperativos, cuál es el rol de la universidad en todo esto. Y después retomamos esta cuestión porque en realidad quiero llegar a la parte complementaria de esto, que es: este sistema va a estar integrado por una red de fibra única, pero que además se complementa con una red de fibra óptica alternativa a la que el mercado construyó en este tiempo. Entonces, porque si no, esta historia de las nuevas tecnologías y el mundo del conocimiento y la información es un verso donde tenemos un país de primera, donde el mercado se ha desarrollado, y una Argentina de cuarta, donde la gente no tiene ninguna posibilidad o está condenada al ADSL de las viejas líneas telefónicas, así con muy poca capacidad de transmisión. Entonces hay una decisión también ahí que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con generar herramientas diferentes a las del mercado para poder digamos, generar un proyecto que le dé contenido a la expresión del acceso a la información, porque si no, el tema del acceso a la información en el modelo hegemónico anterior para nosotros queda, bueno, abonarnos al sistema de cable hegemónico con las señales que se distribuyen ahí, digamos, y pagar para ver la televisión de aire local, que cada vez tenía menos contenidos locales y más
contenidos externos. Bueno, más el tema de conectar igualdad, bueno, es decir, el tema entonces al que quiero llegar con esto es que no podemos debatir o analizar el tema de la producción de contenidos o la transformación del paisaje audiovisual nacional si al mismo tiempo no se modifica, no se replantea, no se cambia la estructura y el dispositivo de distribución y circulación de esto. Y poner en cuestionamiento el esquema de distribución supone cuestionar varias cosas. Por un lado, lo que la ley dice respecto de la no simultaneidad de televisión de aire y televisión por abono, las restricciones al tope del mercado, las restricciones a la cantidad de señales, etc. Pero también, primero desde el punto de vista del diseño, pensemos, si yo tengo un proveedor de servicios de distribución para mí el producto publicitario que me resuelve con dos operaciones, digamos, el 60% de los abonados de todo el país a los medios de comunicación audiovisual, más los sistemas de radio en AM y FM, más la plataforma que genera la agenda política e informativa de todos los días, etcétera, etcétera. Bueno, está claro que este esquema también llevó a la concentración de la publicidad, porque el debate que viene pegado a esto es, bueno, cómo se sustentan y cómo se resuelve el tema de la gestión de las productoras y de los medios en este nuevo escenario. Entonces, si no hay desconcentración, tampoco es posible producir con diversidad. En esto, por más que haya una política pública activa, que ahora vamos a ver algunos de los resultados en cuanto a los concursos que se propusieron desde el Consejo de Televisión Digital, conjuntamente con el INCA, y el desarrollo de algunas otras experiencias, yo creo que son apuestas a poner en marcha un sector productivo de contenidos, pero que no puede funcionar estratégicamente con esa lógica. Es decir, uno puede promover a través de una política de concursos o de ciertos desarrollos, pero está claro que esto solo puede funcionar si también cambia la cultura comercial, si cambia también la mirada de la propia universidad y del Ministerio de Educación respecto de la función educativa y de la función de extensión en el acceso al conocimiento que tiene la universidad en el campo de la comunicación, no en el campo de la producción científica, que por supuesto eso está aceptado. Porque la visibilidad que tiene hoy, digamos, tanto la RENAU como red audiovisual universitaria, como la ARUNA, la red de radios, etcétera, más el surgimiento de una gran cantidad de nuevos canales provenientes del sector de la universidad, etcétera, no solo están haciendo que haya una visibilidad que antes no tenía el sector académico en esto, incluso el tema de los polos de desarrollo en el interior que toman como referencia a las universidades en las distintas regiones, sino que tiene que tener un impacto también en la propia consideración política y en los presupuestos de las universidades, en la medida en que no se asuma que también la comunicación es parte de una política educativa, y es una parte sustancial, como lo ha sido del mercado hasta ahora, y como debe serlo de una política alternativa también. Pero yo creo que, así como esto se da en el plano de las universidades, hay que plantearlo también en el marco de las productoras independientes locales y regionales. Y lo que me interesa destacar en este punto son varias cuestiones. Primero, nosotros estamos planteando no solo la desconcentración desde el punto de vista de los objetivos de la ley, y por eso el 161 hay que pelearlo a muerte hasta lograr que se avance con eso, porque no es independiente de que se pueda producir más de manera independiente. Las dos cosas están absolutamente relacionadas. Sino también porque la ley dice que no se puede contratar la publicidad de manera nacional. No hay medios nacionales para la ley desde el punto de vista de la venta de publicidad. Entonces, por definición, digamos, las coberturas de los medios abiertos gratuitos son regionales, se corresponden con el área de cobertura de su área de transmisión.
Entonces, ¿qué es lo que pasaba hasta ahora? Bueno, alguien compraba la tanda de un canal de aire de Buenos Aires que se replicaba en todo el país. La ley dice ahora que no, que lo que hay que hacer es o comprar la señal local del distribuidor de cable o comprar el canal abierto local, porque la publicidad solo se puede transmitir en el área de cobertura autorizada. Y en esto nosotros como organismo de control vamos a tener, digamos, un desafío, una tarea muy importante, y aclaro porque muchos preguntan por, bueno, mayores presupuestos para la inversión, digamos, en el tema de la producción y todo lo demás. Nosotros estamos esperando el presupuesto al año que viene para empezar a tener un organismo que responda a la ley. Es decir, todavía no tenemos el organigrama, no tenemos ni siquiera edificio nuevo, estamos funcionando con la vieja estructura y es obvio que no estamos en condiciones de poder cumplir con todo lo que la ley plantea. Pero por eso digo, me parece que es importante ver la totalidad de la cuestión, porque no hay nuevos contenidos si no tenemos un Estado que pueda hacer política pública sobre la plataforma, sobre la infraestructura, sobre los puntos de emisión, sobre las políticas de fomento, ni tampoco sobre la fiscalización después para ver si lo que la ley dice efectivamente se puede cumplir o no. Entonces, tenemos como grandes campos, me parece, para pensar en lo que viene, en el nuevo esquema de producción, que pensar en cómo abordamos simultáneamente todas estas cuestiones. Es decir, primero lograr, y creo que en eso avanzamos mucho, que la sociedad resignifique el dispositivo, es decir, que empiece a ver que atrás de esto, primero hay un negocio descomunal, segundo, que no se trata solo de entretenimiento y series, digamos, de televisión livianitas, sino que hay un problema, digamos, ideológico y de intereses muy profundos metidos en esto. Después que este sistema construye, digamos, un país integrado y desestructura al resto del país y desarticula a la sociedad, que frente a esto entonces hace falta política pública, articulación, incluso en el caso de esta segunda red de fibra óptica que se anunció antes de ayer, buena parte de ella está construida sobre la base de acuerdos con las provincias, y las provincias también empiezan a asumir una responsabilidad pública allí. Entonces, vamos al mundo convergente, que no es el mundo presidido por el paradigma neoliberal de los 90, de la revolución tecnológica en beneficio de los grupos concentrados. Vamos a un proceso de innovación tecnológica fuerte, con la convergencia, pero con política pública y con articulación también con estructuras sociales y otros actores, como pueden ser las universidades y las productoras independientes. La ley dice que tiene que haber un porcentaje obligatorio de producción independiente en todos los medios. Eso es parte de lo que también tenemos que apuntar a desarrollar. Pero quiero más o menos pasar de vista algunas de las cosas que nosotros vemos que empiezan a suceder a partir, digamos, de esta nueva situación. Últimamente, por suerte, los medios están llamando más para preguntar qué hay de nuevo que qué pasa con el 161. Porque la del 161, como si, muchachos, no puede matar al elefante. Bueno, no sé, vamos a ver, estamos en la pelea. La Corte ha dicho que no está bien que el elefante siga, estamos discutiendo los tiempos, y también ha dicho que si los tiempos se estiran mucho, es mentira que queremos matar al elefante. Entonces, bueno, eso está bastante a la vista de todo el mundo. Ayer se presentó un recurso, el recurso, digamos, para justamente solicitar al juez de primera instancia que no se haga distraído con los tiempos, porque el debate se trata de eso. Y nosotros a seguir trabajando con los elementos que vemos que son parte de este nuevo escenario. Recién decíamos con alguien que consultaba con Claudia algunas cifras respecto de qué había pasado con el censo y con los registros. En principio, en el registro de productoras y señales, contabilizamos sin que tengamos digamos, un saldo final prolijo, qué sé yo, pero por lo menos 540 señales y productoras en todo el país. Que además hay que cruzarlas con una cantidad realmente muy alta de registro de nuevas televisiones abiertas de baja potencia,
que digamos que en principio en un número así global podrían estar cerca de las 1000, pero que en el orden de la realidad probablemente sean muchas menos. De todos modos, digamos, eso está hablando de que hay mucha gente y muchos sectores y organizaciones que consideran no solo que tienen la necesidad, sino también la posibilidad de desarrollar contenidos locales y regionales, y que en muchos casos responde a proyectos que ya se venían llevando adelante. Yo cité Canal 3 de San Martín, tenemos el caso, tomo algunas cuestiones, ¿no?, de Canal 5 de La Matanza, un canal que ya cumplió 10 años, que hasta ahora era para nosotros parte de ese submundo no conocido, donde ellos dicen, desde su salida al aire el 24 de diciembre del 2001, la institución considera que su existencia se justifica en concretar un espacio cultural y de uso democrático de la señal. Prueba de esto es la posibilidad que han tenido vecinos, artistas, escuelas públicas y músicos locales de poner en el aire su imagen y voz para difundir sus inquietudes. No menos importante ha sido la asistencia técnica y de capacitación en el diseño de programas, documentales y otros formatos o grupos de analizadores zonales y entidades públicas. Es decir, experiencias como estas, en donde, digamos, la apuesta está hecha antes de que aparezca la ley para refrendar esto. Por eso hablamos de un proceso de resistencia que también es una resistencia desde la cultura y desde una concepción diferente de la comunicación. Y entonces ahora esta experiencia, como la de Canal 3, como Canal 5 de la Escuela de Cine de Córdoba, como tantas otras, se empiezan a articular con la política pública, con el Estado, con los concursos, con las posibilidades efectivamente de poder pasar de una etapa que podríamos decir más experimental o más de una situación, digamos, de resistencia a una situación más institucional. Yo seleccioné algunas cosas, digamos, de las que la gente de La Matanza plantea dentro de las actividades, ¿no? Dice asesoramiento y transmisión del programa social conurbano de la Escuela General Básica número 92, con participación de padres y vecinos de la comunidad educativa. Después documentales, también asistencia técnica en el documental Gula el Desertor, realizada por la escuela número tal, que recibió la mención especial del concurso Sinergia 2003 y fue utilizado por el programa Telenoche Especial en su emisión el 4 de septiembre para abordar la deserción escolar de la provincia de Buenos Aires. Es decir, empieza a haber no solo emisores, empieza a haber agendas y temas diferentes en el espacio audiovisual. Ellos dicen, se pretende lograr un canal centrado en la idea de una televisión social. Tal concepto pone sobre la palestra definida la comunicación como un valor social a democratizar. Para tal finalidad, la señal al aire deberá reflejar contenidos y un lenguaje específico del colectivo de referencia, bla, bla. Y el tema de la capacitación en el lenguaje audiovisual y técnicas de filmación y edición. Dentro del contexto de una televisión social, lo cultural en sus manifestaciones materiales e inmateriales son bienes socioculturales que el canal pretende mostrar y conservar. Los que venimos en esta lucha hace tiempo, cuando vemos estas cosas, digamos, uno tiene la sensación de que efectivamente, bueno, la semilla aprendió y está bastante bien agarrada. Yo desconocía esto, lo vi hoy en el avión cuando venía del Tiempo Argentino de hoy. Es una nota sobre un programa, una serie que va a salir en El Encuentro, capaz que ustedes lo conocían, que se llama Nacionalidad Villera. Y les cuento, dice, Nacional Villera, una serie de 13 capítulos dirigida por Bruno Stañaro, o sea, un director muy conocido, va a estar los jueves a las 22:30 por Encuentro. Realizada en primera persona por Julio Zarza, poblador de la Villa 21-24, ubicada en Barracas, a solo 20 cuadras del edificio del Congreso Nacional. El programa recorre la historia de la villa de la década del 50, cuando comenzaron a formarse hasta la explosión demográfica y la multiplicación de viviendas que hubo en los 90 y que continúa en la actualidad. La idea de la realización surgió a partir del documental Villa 21 Barracas, un proyecto, esto es mi, ¿cómo se dice?
Claro, de hacerme el coqueto, claro, somos corto de vista. De Víctor Ramos acerca de Gustavo Benítez, fundador de la ONG Heridos del Sur, un espacio que promueve la pacificación entre las bandas del barrio, trabajando por el bienestar de toda la comunidad a través de obras de carácter social. Yo digo, este tipo de cosas realmente son, digamos, una revolución cultural, digamos, que esto pueda, digamos, tener un formato y un registro de ficción o documental, en este caso de ficción, y que pueda ser propuesto y planteado como la reconstrucción de un tejido social que justamente estas políticas de los 90 de la concentración desarticularon. Estas políticas audiovisuales que terminaron fragmentando a los públicos en el marco de un proyecto que yo no tengo dudas incluye también la fragmentación de un proyecto nacional y de identidad nacional. Tengo una lista preliminar de los proyectos que se presentaron en el INCA en relación con este, digamos, impulso de la televisión digital a la producción de contenidos. Y seleccioné así algunas cosas muy al pasar, sin dar cuenta de todo, pero digo, para repasar un poquito, en el campo de la ficción, obras como Verás que todo es mentira, Vagabundos, Manual de Perdedores, ahí tenés uno del interior, Y las noches se van, de César Nayorillo, un realizador conocido, Memoria de una muchacha peronista, La defensora de Héctor Olivera, el histórico co-director con Pino Solanas. También proyectos de grandes productoras, uno del Demol que se llama Congelados, Blogueros de Garacino, El pueblo de Pomelo Rosado, Marambio la Nada Blanca, que supongo es un trabajo sobre la base en la Antártida, Pasajera en fuga de Sudestada Cine, Buenos Aires en leyenda, de Alejandro Bellotti, Los anillos de Newton. Digamos, hay una gran cantidad de obras de ficción presentadas para ser estrenadas en esta nueva plataforma de televisión digital, y que tiene que ponerse en línea con este objetivo de los contenidos que vienen, con un jurado que va a trabajar. Tengo un mail que me pasaba Liliana Masura del Inca, donde estarán Mauricio Cartún, Ignacio Arnaiz y Pablo Lago, Bernarda Llorente, Paula Singerman, Sergio Weiman, Marta Betoldi, Gabriel Lichman y Raúl Rizzo. Y estaba viendo en documentales, que es otro de los grandes géneros abiertos acá para el concurso, algunas cosas. Hay una, por ejemplo, de la Universidad Nacional del Noroeste, de la provincia de Buenos Aires, que se llama Viajar al Futuro, apuntes sobre ciencia y tecnología en la Argentina, Alegría y Dignidad de Masato Media, que es el amigo, ¿cómo se llama?, que hizo el último de la batalla de la política por otros medios, sobre el tema de la comunicación, Emilio Castro Díaz, bueno, Villa Francia, La música y la identidad de los pueblos, de Miguel Rodríguez Arias, otro de la Universidad de La Matanza, del amigo Barberis, Escuelas Multiculturales, Voz y Tierra Adentro, de Mario Irigoyen. Había uno de Las Heras por acá de la provincia de Mendoza, ahora lo voy a encontrar. Otro Camino de Cocina, Machete de Gaynor Lucas. La Universidad de Belgrano también presentó un proyecto vinculado a la cuestión de la ciencia. Mandioca, la madre de los chicos, La Era del Tren, que esta es gente que viene de la Unión Ferroviaria y supongo se referirá al tema de los trenes en el país. Otro producto del Demol, La Linterna Mágica, la Universidad del 3 de Febrero, Historia del Café Concert, uno de Ana Cacopardo, Trabajadores del Fútbol, Crónicas Neuquinas, bueno, tema de derechos humanos. Digamos, yo tomé esta selección de temas y de propuestas porque me parece que hay que empezar a ponerle carne a esta etapa en donde el gran desafío pasa por ya no solo resignificar el dispositivo, sino por pensar las posibilidades y alternativas
de generación de otros contenidos que tengan que ver con la creación de una nueva identidad nacional, para lo cual me parece, y cierro con esto, que lo que no podemos perder de vista es el lugar de donde venimos y la dirección muy clara de hacia dónde queremos ir. Que dentro de ese proceso, en el último año, hemos dado saltos enormes, saltos gigantescos para transformar no solo el dispositivo concentrado hegemónico, sino las posibilidades de generación de nuevos elementos de producción audiovisual en la plataforma pública, en los medios que integran el Consejo Federal de Televisión Pública, porque también acá se empieza a jugar una mirada diferente de las provincias respecto de los medios que había y de los nuevos medios, como es el caso del proceso que hace la provincia de Santa Fe para crear un multimedio público de radio y televisión que hasta ahora la ley de la dictadura le impedía. Inversión del Estado Nacional en promoción de contenidos, la cuota de pantalla de cine nacional, que significa, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos 35 películas en estreno por año, más 15 telefilms, una inversión que todavía no tenemos cuantificada, pero que también está prevista en la ley de contenidos de ficción en el interior del país, con una cuota que sale de la recaudación total por concepto de gravamen. En fin, un conjunto de políticas que han puesto el eje en tratar de impulsar y desarrollar el tema de la producción de contenidos y del sector audiovisual, en línea con una política que ha venido con coherencia a plantear la necesidad de democratizar el dispositivo de radio y televisión con un sentido federal y participativo. Así que me parece que lo más importante es que podamos en esta etapa valorar las oportunidades de una coyuntura histórica que tenemos que profundizar. Sería realmente muy costoso y lamentable tener que regresar a un esquema, digamos, dependiente, subordinado y sin capacidad de expresión, y liberar todas las posibilidades y energías de producción y de creación en todo el país. Bueno, por ahora nada más, muchas gracias.